Bueno, Hola, hola, gran día para toda la gran tribu. día para todos, gran día para todas, qué rico. Bueno, ¿Cómo vamos? Espera ya, voy a mirar. hemos regresado a las tierras antioqueñas. Qué rico estar por aquí. Hemos regresado al internet de acá. Sí, sí, sí. Mira que Bueno, no. Bueno, entonces solo por por ahora Facebook. estamos por Facebook. Qué rico estar por aquí. Espérate, no lo borres porque de pronto... Bueno, dejémoslo ahí. Por ahora vamos a estar aquí conversando por Facebook. No está funcionando en, TikTok. en TikTok. Vamos a mirar si lo logramos. Pero bueno, por ahora vamos a vernos por acá. Qué rico saludarnos a toda la tribu. Recordemos que todos los miércoles 7:30 de la noche nos estamos reuniendo por aquí, por este espacio de El Tomando Café. Usualmente estamos utilizando el espacio de Facebook y usualmente el de TikTok, aunque como les estamos diciendo, pues como que no está funcionando mucho el tema del TikTok ahorita por el tema del internet. Vamos a reparar eso, vamos a organizar eso, tenga la seguridad, pero pues por ahora vamos a fluir con lo Ujú. que hay. Hemos estado tocando unos temas muy interesantes, ¿no? Unos temas interesantes estos últimos días, amor. Espera, te envío esto y ya me Unos dedico. temas de mucho tejer, ¿sí? Quisiera también aprovechar como para aclarar algunas cositas que no sé si no han quedado muy claras, ¿no? Acordémonos de lo que estuvimos hablando ayer en el Mañanas con Propósito. Ayer estuvimos hablando un poquito del arte de la no acción. Y lo que estuvimos mirando de pronto es que tal vez hay un poquito de confusión, ¿no? O podemos de pronto, Yo siento que, pues, o sea, sí ¿qué hay sientes tú? confusión, más Sí, sí. es también muy relacionado con el proceso de las creencias, ¿no? Y de lo que tenemos en la mente. Siento yo que va por ahí. Muchas veces escuchamos cuando hablamos esto de la no acción, y lo digo desde mi experiencia, ¿no? Desde que cuando a mí me decían la no acción era, entonces no hago nada, entonces me quedo quieta, entonces me quedo en la casa encerrada y ya, y no puedo hacer nada. Siento yo que es más como que se desarrolla más a través de lo que uno tiene en la mente, a través de las creencias y todo ese filtro de cuando uno recibe la información y la adapta a lo que tiene en su mente. También por eso es importante que escuchemos todo el podcast completo, ¿sí? Si ustedes se quedan con el Y varias título veces, y varias varias veces, veces, varias si nos quedamos simplemente con el título, de hecho lo titulamos así, ¿no? El arte de la no acción. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y entonces qué? Pero entonces si yo sí necesito hacer algo, si estoy buscando algo, no, ¿cierto? míralo así. Ok. O si estoy buscando algo en particular, si voy, no sé, tras un propósito, un objetivo. Entonces, ¿cómo funciona? Pero es que yo ahí sí, yo siento que sí tendría que accionarme. Por ahí escuchamos, ¿no? De pronto algún Ujú. estudiante. Y esto no tiene que ver con lo que estamos hablando del arte de la no acción. El arte de la no acción no es no hacer algo, no es no accionarse, no es quedarse quieto. Eh, en términos de la forma, por ejemplo, ¿sí? No es que usted entonces tiene que quedarse en la cama acostado durmiendo, ¿no? El arte de la no acción, recordemos, tiene que ver es con lo que hay detrás, lo que hay, digamos, en el trasfondo de lo que yo estoy haciendo. Hablábamos ayer en Mañanas con Propósito que la clave del arte de la no acción es aprender a accionarse, a actuar, ¿sí? A desarrollarse en el día a día sin apegarnos o rechazar el proceso que estamos viviendo, sin apegarnos a un resultado, sin rechazar otro resultado o sin rechazar el proceso que estamos experimentando dentro, digamos, en esa dinámica para llegar a ese supuesto resultado que yo quiero. Si usted tiene que hacer algo en su vida, si usted tiene que accionarse, tiene que moverse, tiene que llevar esto, aquel, tiene que ir a esta reunión, haga lo que tenga que hacer, haga todo lo que tenga que hacer, esté activo todo el día si usted quiere, pero la clave del arte de la no acción es hacer todo esto desde un neutro.
Más observe desde dónde lo está haciendo, ¿no? Exacto. Si es desde el miedo, si es desde las creencias, si es porque quiere agradar a alguien, si es por, o sea, es que uno se acciona desde muchas partes inconscientemente. Ahora, la invitación también, porque siempre estos espacios son acompañando el proceso de la invitación, es precisamente observar desde dónde está haciendo lo que está haciendo o desde dónde está o desde dónde no está haciendo lo que no está haciendo, por miedo, por vergüenza, por pena, por creencias, en fin. Sí, entonces es importante todo Hacia eso. allá va el verdadero arte de la no acción. Es hacia allá que va el arte de la no acción. Venga, desarrollémonos en el día a día, desarrollémonos en la vida, pero hagámoslo desde un neutro, hagámoslo desde un centro. Y ahí también radica la clave del propósito de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Nosotros siempre hemos dicho, mientras el propósito de lo que usted, de lo que sea que usted esté haciendo, sea aprender, ahí usted, por ejemplo, ya puede adentrarse en el arte de la no acción de una manera muy simple, de una manera mucho más fácil, porque el aprendizaje amerita un neutro. ¿Sí? Pero si su propósito es lograr X o Y resultado, si su propósito es poder conseguir sentirse como usted se quiere sentir, escuchar lo que usted quiere escuchar o vivir lo que usted quiere vivir, pues es casi inevitable que usted se adentre en la dinámica del rechazo o del apego, ¿sí? Ujú. Fíjense en esto porque es que va desde el origen incluso de la intención del para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso nosotros somos tan insistentes en que el propósito de toda acción, de todo paso que demos en la vida, debe ser el aprendizaje. ¿Siempre es el aprendizaje? Bueno, en algunos momentos de pronto no, porque estamos todavía metidos en la expectativa, porque todavía estamos en la dinámica del rechazo, del apego, ¿sí? No quiere decir que ya somos perfectos, Iluminado, iluminados, completamente. pero sí quiere decir que lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y otra cosa también que es súper clave es el estar acompañándonos, hacerlo, practicándolo constantemente, ¿no? Ujú. No quiere decir que, por ejemplo, Sergio y yo tenemos una discusión, ¿sí? Ya no tanto, al principio eran más, ahora son menos y ahora duran menos tiempo, ¿no? O sea, no quiere decir que si a mí todo lo que Sergio hace me parece perfecto, ¿no? Hay cosas que me incomodan, hay cosas que no me gustan, más yo no estoy, mira, no hagas esto, no, sino que observo en mí qué pasa y también obviamente entramos en un proceso de comunicación y ya el conflicto no dura tanto. Uno puede reaccionar, sí, uno muchas veces y pues es inevitable muchas veces es inevitable la reacción, más es importante cuánto tiempo te vas a quedar ahí en esa Ujú. reacción. ¿Cuánto tiempo te vas a pegar con esa emoción? ¿Cuánto tiempo vas a rechazar esta situación? ¿Cuánto tiempo más vamos a huir de las Y situaciones? eso tiene todo que ver, repito, con el propósito, por ejemplo, de la relación que nosotros tenemos con Claudia, por ejemplo, ¿sí? El propósito es aprender. Entonces, como el propósito es aprender, pues siempre estamos en la dinámica de aprender. No estamos en la dinámica de que el otro haga lo que yo quiero, de Ujú. lograr conseguir que la situación se dé como yo quiero que se dé. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos en esa dinámica, que ahí es donde se pierden la mayoría de los seres humanos en las discusiones, ¿sí? La mayoría de los seres humanos entran en la discusión con el propósito, o sea, con el propósito de lograr un resultado de esa discusión, ¿sí? Entonces, que el otro cambie o que el otro haga algo diferente o que la situación sea Se diferente, acabe. ¿sí? Y por eso nos metemos en la dinámica de la discusión. Y cuando nosotros tenemos ese propósito anclado a el mismo origen que creó la discusión, ¿cierto? O sea, anclado al miedo que movió la discusión, al vacío que movió la discusión, a la creencia que movió la discusión, pues es muy complicado realmente que podamos entrar, en este caso, en el arte de la no acción. O sea, en el arte de dejar de generar karma, de generar desequilibrio. Acuérdense la frase que dijimos ayer, que me gustó mucho esa frase, y es: el ser humano equilibra a través de sus experiencias y de acciones, o sea, de las reacciones. Bueno, Desequilibrio. aquí estamos otra vez fluyendo con el Internet, surfeando el Internet. Bueno, entonces esto me parece muy importante que lo tengamos claro. Si usted no lo tiene claro, ¿sí? Si usted
No, esto No, no ya es. ahorita lo corrijo. Ajá. Si usted no lo tiene claro, entonces vuelva y escuche el podcast, vuelva y escuche el Mañanas con Propósito y va a encontrar una información diferente a la que de pronto usted está relacionándose, ¿sí? Tenga en cuenta que cuando nosotros interpretamos la información, quiere decir que ahí hay una conveniencia, ahí hay algo que de pronto no le conviene a mi ego, ¿sí? Ahí hay una información clave y lo que hace el mecanismo de defensa inmediato del ego es interpretar la información, ¿sí? Y cuando interpretamos la información, pues no estamos escuchando realmente la información que se está entregando. Simplemente yo estoy tomando esa información y la estoy Acomodándola a la acomodando información que tengo en mi a mente. lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces ubiquémonos en eso. El arte de la no acción no involucra que usted se quede en la cama acostado sin hacer nada, ¿sí? También puede ser, pero no involucra eso. El arte de la no acción es accionarse desde el neutro, ¿sí? Vivir la vida, aprender a vivir la vida desde el neutro, sin generar rechazo, sin generar apego, sin polarizarnos dentro de la dinámica del proceso que sea que estemos viviendo. Bueno, qué rico. Habiendo dicho esto, habiendo aclarado este tema, vamos a hablar de un tema muy interesante, amor, que precisamente estábamos conversando hoy y ayer, ¿cierto? Y es la dinámica de... Lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, pero esto se da en cualquier escenario y en cualquier relación. Y qué rico que compartan en los comentarios cómo lo han vivido ustedes también en sus relaciones. La dinámica de la competencia, ¿sí? De la competencia que usualmente vemos y se ven en las relaciones, y ojo, no solo en las relaciones de pareja, aunque aquí se ve mucho. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Se ve muchísimo, es donde más se ve el ejercicio de la competencia, pero también se ve en todas las relaciones. Básicamente en todas las relaciones se Las ve relaciones de esta dinámica. hermanos, en las relaciones de De trabajo. padre-hijo, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amigos. Y es muy interesante porque, de hecho, yo le preguntaba a Claudia, hoy, creo que hoy te preguntaba, o ayer, ¿no? Ayer. Hoy, después del Mañanas con Propósito, que ella lo volvió a escuchar en la tarde, y yo la vi allá escuchando en Mañanas, y yo fui y le pregunté, amor, ven, yo quiero saber, cómo haces tú o cómo vives tú el proceso de, por ejemplo, escucharme a mí, no sé, diciendo o hablando acerca de una situación. ¿Cómo lo manejas tú para no entrar en la dinámica de la competencia? Para no entrar en la dinámica de la condena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablábamos, por ejemplo, no sé, yo vengo y venimos y hablamos de la no acción, ¿cierto? Pero claro, como nosotros estamos aprendiendo, pues muchas veces yo me acciono reaccionando, me acciono desde el apego, me acciono desde el rechazo, ¿sí? O sea, muchas veces estoy precisamente haciendo y viviendo lo que en el podcast o en el Mañanas con Propósito estamos hablando de que, por ejemplo, no se debería hacer, ¿cierto? Entonces, y eso lo reconocemos porque estamos aprendiendo, ¿sí? Acá no somos producto terminado, estamos aprendiendo. Entonces yo le decía, ¿cómo haces tú? Y nos falta un montón también por aprender. Exacto. ¿Cómo haces tú para esa dinámica? Como para que el ego no venga y empiece a sabotear el proceso, ¿sí? O sea, cómo se sabotea el proceso, por ejemplo, en este ejemplo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasa muchísimo. Llega a la mente o llega usted, escucha una información y resulta que el mensajero o el personaje que está dando la información tiene alguna manifestación que usted siente que no está acorde a lo que supuestamente está diciendo. ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? La mayoría de las veces nos enredamos en la forma, o sea, nos enredamos con lo que estamos viendo del personaje que dijo la información y desechamos la información. ¿Sí? Por el simple hecho de entrar en esta dinámica de la competencia, en esta dinámica de la condena, en esta dinámica de la comparación. ¿Sí? Que también siento que tiene mucho que ver con ese tema de la desvalorización, porque la competencia es desvalorización, ¿sí? Si usted quiere competir, si usted quiere ser el mejor, es porque usted ya se cree el peor, ¿sí? En la dinámica de los opuestos, en la dinámica de la polaridad, esto es
Esto es algo muy claro. Si usted empieza a comprender la dinámica de los opuestos y de la polaridad. Si usted quiere ser mejor es porque usted ya se siente peor, ¿sí? Porque fíjense que en la dualidad, mejor, su contraparte es peor. O sea, en la dinámica de la polaridad, mejor y su contraparte no es, no, un poquito menos mejor, porque podemos estar mejor. No, o sea, la mente lo comprende desde la polaridad. Si usted quiere estar mejor es porque usted ya se siente peor. Y si usted ya se siente peor, está en un proceso de desvalorización. Estamos en un proceso de desvalorización cuando nos adentramos en esa dinámica de la competencia. ¿Qué sientes Y tú, amor? también yo siento, amor, como cómo se puede diferenciar muchas veces el proceso de competir y de envidia, ¿no? Está muy Porque asociado, está muy pienso yo. asociado por eso. Ujú. Pero yo siento que es como una fina capa también, porque la envidia es más como desde simplemente el deseo, no la acción, ¿me entiendes? Como, uy, que es tal, o destruir mentalmente, o incluso con palabras a la otra persona. Y competir es como querer llegar más allá que esa persona, o no sé, ¿cómo sería ahí este Bueno, yo proceso? siento mucho que, por ejemplo, la dinámica de la envidia, como tú lo hablas, es un tema que paraliza el proceso, ¿sí? Ujú. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos algo, una persona que está haciendo algo que yo quiero hacer y yo lo veo y empiezo a accionarme, incluso podríamos empezar a mirarlo Una como una inspiración, inspiración, ajá. ¿sí? Claro, esto Pero merita la una conciencia, intención, esta ajá. merita una conciencia, ¿sí? Porque de pronto la persona no lo ve como una inspiración, sino lo ve como algo o sea, con lo que tiene que competir y algo a lo que tiene que superar, por así decirlo. Ujú. Y ahí estaríamos igual adentrándonos en el tema de la Desvalorización. desvalorización. La inspiración, o sea, cuando uno realmente está inspirado en el otro ser, uno quiere que ese ser que lo está inspirando siga avanzando. ¿Sí me hago entender? Ujú. No lo quiere retener. En cambio, en el proceso de la competitividad, pues claro, yo no quiero que el otro gane porque yo quiero O yo ganar. quiero avanzar más que el Yo otro. quiero avanzar más. Exacto. En la competencia amerita que uno avance y el otro no avance Ujú. o avance menos, ¿sí? En el proceso de la inspiración, los dos avanzan y es más, el inspirado quiere que el inspirador siga avanzando porque está Ujú. haciendo una inspiración para él. O sea, venga, yo quiero que usted siga avanzando, yo quiero que usted siga aprendiendo porque me está mostrando cómo hacerlo de una forma diferente, pero en la competitividad ya se ve la dinámica de que yo quiero es superarte a ti, yo quiero Ujú. avanzar más y que tú no avances, ¿sí? Y ahí repito, ya estamos viendo, es un proceso de desvalorización, porque yo me veo menos que el otro, ¿sí? Ujú. Entonces, como no me quiero ver más menos, o sea, Más o menos. como no me quiero seguir viendo menos que Ajá. el otro, entonces tengo que estar adelante del otro, tengo que ser más que el otro. Y ahí, repito, nos estamos adentrando en el tema de la desvalorización. Desvalorización. Pero entonces, volvamos al asunto de esta dinámica que es tan común en las relaciones de pareja y es ese proceso de la competitividad, ¿sí? Lo vemos muchísimo, de hecho es una de las principales, digamos, causas, por así decirlo, que nosotros vemos, orígenes, causas que nosotros vemos en los conflictos de pareja, ¿no? Especialmente en esta sociedad, ¿sí? Pero sabes que sí, mira, ahorita que estás hablando de eso, sí identifico una competencia. Como que muchas veces yo siento que hago más cosas o debo hacer más cosas en la casa que tú y eso como que a veces sí genera una incomodidad. Es como que se puede manifestar de maneras muy sutiles, Ujú. ¿sí? Cada vez como, claro, como uno está, no tanto en el tema laboral o del proceso de la escuela, sino más como en las cosas que hay que hacer, ¿no? Para que, no para que funcione, sino para que haya como una armonía en el hogar. Entonces muchas veces siento que más que, ay, es que yo hago mucho, o sea, yo hago demasiado, deberías acompañarme un poquito más. Lo he sentido más por ese lado, pero por el lado como laboral y eso, o de la parte que hablábamos ayer, como todo el proceso en el cual tú entregas la sabiduría, que yo te decía, es que tú no entregas la sabiduría imponiendo un solo coso, sino como inspirando lo que tú dices, inspirando realmente a que vayamos hacia ese punto, no, no como, miren, es que yo estoy aquí y vengan hacia acá, porque aquí es donde debemos estar todos, sino como que lo que hablabas también, eh,
en el Mañanas de ayer como una escuela colectiva, ¿sí? Donde estamos todos aprendiendo, donde todos estamos al mismo nivel, ¿sí? Por eso yo siento también que, digamos, no siento tanto ese proceso como de competencia, ¿no? Estamos todos al mismo nivel y todos vamos hacia el mismo lugar. Entonces me parece que más que competir, uy, no, vení que yo voy a llegar primero, la inspiración es vamos todos juntos, ¿no? Al mismo nivel, al ritmo que se deba ir, porque igual no vale de nada uno estar en las esferas superiores y que, por ejemplo, tú estés por allá en las esferas superiores y la compañera no, ¿sí? Porque ya por resonancia incluso esa relación se podría acabar, ¿sí? Fíjate que ahora lo que tú estás diciendo, sí o sí empezamos a mirar que debe involucrar un nivel de conciencia donde nos reconozcamos como uno, ¿no? Como uno. Eso es algo también es, ¿sí? O sea, entonces ahí también ya empieza a entrar el tema, por ejemplo, de lo que llaman los roles, ¿sí? De los roles sí, o digamos la energía que se mueve o la carga, digamos, energética que tiene cada uno de los componentes, digamos, de la relación, ¿sí? De hecho, hablábamos de eso ayer y tú me decías, no, es que claro, cuando yo me empiezo a reconocer en ti, cuando yo me empiezo a reconocer a través de ti, cuando yo empiezo a reconocer que cuando tú hablas es una parte de mí hablando, ahí es que empieza a, digamos, disolverse o empieza a desaparecer esa dinámica de la competitividad, ¿no? Y todo esto que estamos hablando ahorita. Y eso me parece clave que lo hablemos. Que es muy interesante porque últimamente dicen mucho, no, es que la competencia es con uno. Y pues que ni siquiera debería ser, ¿no? Con uno. O sea, si tú te integras con el otro, ya eres uno, entonces no hay con quién competir, ¿sí? Entonces, eso es como las frases motivacionales y todo eso, ¿no? Es que la competencia no es con el otro, la competencia es con uno, es que tú debes es competir contra ti mismo y es como, no, espérate, debemos es integrarnos con el otro, que sí, que va a haber una inspiración, que va a haber una motivación, pero no de esa manera, siento yo, no sé. Claro, y entonces, en ese orden de ideas empezamos a mirar que si yo estoy viviendo un proceso de competitividad con mi compañero, mi compañera, un proceso de comparación, ¿cierto? Es esa dinámica que estamos hablando, sí o sí está involucrado un proceso de separatividad, ¿sí? O sea, todavía nos estamos creyendo separados del otro, todavía no estamos reconociéndonos a través del otro. El proceso de la unidad. El proceso de la unidad. Y de hecho, me parece maravilloso que podamos empezar a identificar que todavía estamos muy en el tema de la polaridad, muy en el tema de la separación, a través por ejemplo, de esto, de la competencia, ¿no? Si usted está identificando, o si nosotros empezamos a identificar que hay una competencia, como decía Claudia, ¿no? Mira, de pronto en la parte laboral, en esto no, pero todavía siento una competencia, por ejemplo, en algunas dinámicas del hogar. Quiere decir que hay algunos aspectos en los cuales yo todavía no me siento o no me he comenzado a integrar o no me estoy integrando todavía en el proceso del otro. Claro, y por eso es que estamos hablando de relaciones como las relaciones de pareja. Son relaciones, usualmente este ejercicio se da en relaciones, o sea, digamos, constantes y continuas. Por eso también se ve mucho la competencia laboral. Exacto, porque tú estás en un ambiente constante y continuamente con el otro. Y mira que decía, por ejemplo, porque a mí me toca hacer esto y al otro le toca hacer apenas esto. O sea, a mí me toca hacer más trabajo, nos pagan lo mismo, o sea, se ve mucho ese tipo esos aspectos, ¿no? Y eso, por eso hablamos de relaciones en general. Es que mi mamá, por ejemplo, en mi caso, muchas veces mi mamá ponía a hacer más cosas de hacer oficio a mí que a mi hermano. Y yo lo veía como una injusticia, ¿no? Pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué a mi hermano no le exige igual? Porque, claro, eso también hace parte de la competencia. Ahora, fíjate que, por ejemplo, en el tema laboral, el tema laboral es muy complicado.
me parece a mí, especialmente viéndolo en este sistema, ¿sí? Porque el tema laboral y el sistema laboral, pues promueve la competitividad, de hecho la promueve, ¿sí? Y de hecho lo Hay que dicen ser explícitamente, competentes. claro, y hay que ser competitivo y es algo explícito, ¿no? Y cada uno, entonces las personas en el trabajo están compitiendo uno con el otro para lograr los supuestos mejores resultados y que eso lo va a llevar a seguir avanzando y seguir creciendo, digamos, dentro del el ámbito laboral. Y eso también complica y dificulta mucho poder aprender y comenzar a integrarnos, ¿no? Venga, ¿usted cómo puede llegar a integrarse por ejemplo, con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo puede llegar a integrarse, a reconocerse en el otro? Eso amerita muchísima conciencia y eso amerita realmente tener el propósito de aprender como propósito de su ámbito laboral, o sea, de la parte laboral. Que eso también requiere muchísima, repito, muchísima conciencia. O sea, que usted puede llegar a un trabajo, o sea, que usted pueda llegar a un puesto de labor o de trabajo y reconocer que usted está ahí para aprender. Eso amerita muchísima conciencia. La mayoría de los seres humanos entran a sus procesos de trabajo con otras intenciones, ¿sí? Intenciones también Ser de el mejor. ser el mejor, de crecer o de tener más resultados económicos o más reconocimiento y nos vamos enredando muchísimo y ahí nos vamos perdiendo en el proceso de la competitividad, ¿sí? Que claro, y uno dice esto, entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, cómo hace un ser humano que está en una empresa, que está en una oficina, para poder integrarse en el otro? Yo siento que eso es un arte, eso debe ser un arte tremendo. Yo no estoy en esa posición. Habría que mirar cómo funciona eso. Porque igual, fíjate que los trabajos y las oficinas y eso funcionan como una familia. De hecho, se ve reflejado todos los conflictos que uno tiene con su propia familia, ¿sí? El jefe representa al papá, la mejor amiga representa a la Sí, el hermana o el sistema hermano, jerárquico el también. sistema jerárquico. O sea, usted ahí ve reflejado y además porque la mayoría de seres humanos están la mayoría del tiempo en ese espacio. Entonces, claro, todo el proceso del inconsciente se vuelca hacia ese espacio, se manifiesta en ese espacio para poder nosotros aprender. Entonces, ahí más que nunca, o bueno, más que nunca no, ahí también amerita el proceso de integración. Pero repito, eso requiere que usted tenga como propósito incluso de su trabajo aprender. Y eso pues eso no se ve mucho, ¿no? Que usted le diga, bueno, ¿y para usted para qué está en ese trabajo? No, pues para aprender, pero para aprender como ser humano, no para aprender habilidades que lo lleven, también, pero no solo eso, no solo, exacto, todo. Pero también para aprender como ser humano. O sea, ¿quién de los que estamos acá utiliza su entorno laboral como laboratorio de desarrollo interior? Que eso es esencial, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos acá. Ahora, si usted se está dando cuenta que usted no lo hace, sino que usted simplemente ve su trabajo como un espacio que tiene que estar ahí y cumplir y ya pare de contar, y cuando yo salgo del trabajo a mí nadie me hable de trabajo, yo no me interesa nada del trabajo, fíjate que ahí hay un rechazo muy fuerte, ¿sí? Hay una persona, por ejemplo, que dice eso, que sale del trabajo y no quiere saber nada más de nada, de nadie del trabajo, que ni le escriban, ni nada, ¿sí? Pues claro, está viviendo un proceso de rechazo muy fuerte y no se está permitiendo integrarse en el proceso de la labor, ¿no? Y eso es bien, bien interesante. Entonces, fijémonos cómo podemos empezar a trascender esta dinámica de la competencia en nuestras relaciones. Y hablemoslo mucho desde las relaciones de pareja, amor. ¿Por qué desde las relaciones de pareja se ve muchísimo esto? Porque claro, el hombre y la mujer, cuando se unen, cuando conectan en una relación, pues lo que está sucediendo es que se está empezando a ver un ejercicio como de espejo, ¿sí? O sea, donde el compañero o la compañera empieza a reflejar y empieza a mostrar toda mi parte oscura, toda mi sombra, ¿sí? O sea, todo aquello que yo ignoro. Precisamente por resonancia, por eso llego donde ese ser humano. Las personas se preguntan por qué me toca a mí, por qué siempre llegan las mismas personas, por qué siempre los mismos hombres y mujeres, y no nos damos cuenta que, claro, llegan es por resonancia, llegamos y nos juntamos por resonancia, ¿sí? Si no, usted simplemente
o ni siquiera llegaría a conectar con ese ser humano, o en el momento que usted empieza a hablar, usted ya no conectó, siente la disonancia y continúa, ¿sí? Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el proceso terapéutico, uno desde afuera a veces ve cómo una persona, por ejemplo, acaba de salir de una relación y empieza a adentrarse en otra relación y uno desde afuera puede ver, hombre, casi que, o sea, te estás metiendo con alguien Igual. igualito, Ujú. ¿sí? ¿Cómo es que no lo ves? Sí. ¿Cómo es que no ves eso? Y claro, son formas diferentes. En esas primeras etapas del enamoramiento, pues se mueven unas cosas Ujú. que después ya no se mueven, o Y ¿sí que me después entiendes? uno lo puede ver con más Y claridad. después uno lo puede ver con más claridad. Mira que es muy interesante eso que dices, también hay un patrón, ¿no? Hay un Mm, patrón de comportamiento que seguimos muchas veces. Yo he escuchado muchas amigas que dicen como, pero es que mira, yo siempre me consigo hombres que para mantener, o sea, hombres que yo debo mantener. O he escuchado también, consigo parejas o novios que tienen un nivel jerárquico menor que yo, o que yo gano más dinero que ellos, ujú, ¿sí? Y eso también es competencia porque de alguna otra forma estás comparando tu proceso, ujú. ya sea tu proceso económico, tu proceso como profesional, tu proceso, en fin. Entonces es como muy interesante ver eso, ¿no? Que es muy marcado eso, es algo como que puede llegar a mover el inicio de una relación o el fin de una relación. Claro, y ahí es donde comenzamos a mirar por qué llegan esos seres a nuestra vida y por qué empiezan a darse toda esta cantidad de procesos en nuestras Ujú. relaciones. Porque precisamente nosotros nos unimos para poder iluminar nuestra propia oscuridad a través de la relación con el otro, ¿sí? A través de la relación con el otro. Y entonces, por eso es que se da este ejercicio de la competitividad, Ujú. porque vemos nuestra sombra, pero no la vemos. O sea, está ahí nuestra sombra, Se manifiesta, se pero no la manifiesta a vemos. través No del la otro, reconocemos. pero no la reconocemos, no la identificamos, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, la sombra quiere decir que es como mi alter ego, ¿sí? Eso que llaman el alter ego. Ese aspecto radicalmente opuesto, por así decirlo, o dentro de la total opuesta polaridad. Y ahí, pues claro, entre opuestos se da el proceso del rechazo y la competencia. O incluso también, si vemos, no, es que entre opuestos se atraen, por eso se atraen y cuando ya están atraídos empiezan a manifestar cada uno de ellos y empieza a darse todo lo que vemos en una relación, todo lo que se mueve en una relación, ¿sí? El caos que se mueve en una relación. Y por eso ahí empieza toda esta dinámica de la competitividad, porque es que uno resuena con aquel que tiene una información que yo debo aprender. Así es la resonancia. Fíjate que alguna vez escuchábamos a un gran maestro que decía, es que las almas gemelas no son las que son igualitas. ¿Sí? Eso que llaman las almas gemelas no son las que son idénticas y somos tan parecidos y tan igualitos y tan todo. No, eso que llaman las almas gemelas son las que más generan, digamos, Polaridad. sí, ese contraste, Ese contraste. ese contraste. Ujú. Esas son las verdaderas almas gemelas, los que más contraste generan, el que más le mueve a usted esos botones, como dicen por ahí, el que más le mueve a usted los botones adentro, eso es su alma gemela, porque ese tiene una información que al usted estar rechazando tanto, ¿cierto? Pues le está mostrando su propia información que usted está rechazando de usted mismo. O sea, le está mostrando esa parte que usted rechaza de usted. Le está mostrando aquello que usted debe integrar para volver a ser uno, para volver a la A la unidad. unidad. Por eso no tiene sentido competir. No tiene sentido alguno competir, porque lo que estamos haciendo es dejando de aprovechar lo que realmente trae ese ser humano. No sé, últimamente yo ando como, hágalo, compita para que vea cómo es. Ah, bueno, no, también O dentro del sea, proceso de la tú dices, no, experimentación no, está no perfecto. tiene sentido, pero porque tú ya lo has experimentado y tú ya lo has vivido, para ti ya no tiene sentido, pero realmente la competencia tiene un propósito y es precisamente unificarse. O sea,
si uno no compite con el compañero, si uno no llega a esa unidad. Ahora, si su propósito es aprender. Exacto, si usted se quiere dedicar a competir para competir y a ver cuál es el mejor, Y tener la ya ahí razón. se va a desviar de todo. Exacto. Ahora, estamos hablando con seres humanos cuyo propósito es aprender, ¿sí? Porque pues por eso estamos aquí escuchándonos en este Tomando Café. Nuestro propósito es aprender. Entonces, en ese orden de ideas, perfecto. Mire a ver qué pasa cuando usted compite con su compañero o su compañera y aprenda de los resultados que surge de ahí. Aprenda qué se mueve en usted, observe qué se mueve, qué piensa usted, qué siente, cómo responde su compañero, cómo se da la dinámica del hogar, ¿sí? ¿Cómo se da la dinámica del hogar? También, por eso nosotros hablamos de no un 50-50, ¿sí? Que eso también hace parte de la competencia, porque si hablamos económicamente, ¿sí? Económicamente hablando, si hablamos del 50-50 y hay uno que en su economía, digamos, en su salario gana más que el otro, pues va a haber un desbalance, ¿sí? Si usted pone el 100 y el 100, pues cada uno está dando todo. ¿Y ya? Y ya, sin importar que uno gana más o menos, no, lo están dando todo. Y ahí realmente se empieza a ver ese proceso de la integración, es que yo estoy dando mi 100. Listo, que al otro no le parece que el 100 sea igual que, bueno, ya ahí toca entrar en un proceso de observar en dónde está esta separación, en dónde está esta división, porque pues el 100 de cada uno es todo lo que puede dar. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algún caso, a algo que haya identificado? ¿Cómo compite o cómo ha identificado usted que compite con su compañero o su compañera o competía, ¿sí? O qué ha encontrado, que tal vez no ha podido salir de ahí, sigue en la dinámica de la competencia? Qué rico que nos compartan, si quieren, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes este proceso de la competencia en sus propias relaciones? Repito, esto se ve mucho, se ve muy claro en las relaciones de pareja. Y esto también se ve, amor, porque no hay una claridad en el propósito de cada uno de los miembros del hogar, por ejemplo, ¿sí? O sea, para mí, por ejemplo, claro, ¿cómo se compite? Se compite entre aquellos que consideran o que supuestamente hacen lo mismo. ¿Sí? Si tú ves, por ejemplo, en los deportes, pues no sé, los de atletismo, hombres, élite, esos son los que compiten, ¿sí? No compite, no compiten niños con adultos o no compite entonces el de los 1000 metros con el de los 100 metros y ¿cómo van a competir así? Claro, ¿por qué? Porque no hay una definición clara. Incluso es muy interesante porque intentaron hacer el experimento ahora con esta teoría de género, poner a competir los que se creían o se identificaban como hombre-mujer con el género que era, y pues se vio que no funcionaba y no estoy segura, pero creo que en muchos deportes... No, ya, muchos deportes los están quitando precisamente por eso, por lo que tú estás diciendo. Pero entonces fíjate porque es importante, ¿no? Es importante que uno empiece a competir porque no reconoce su propia labor y la labor del otro, ¿sí? Fíjate que ahorita, de hecho en estos días estaba viendo un video de un personaje que fue a una tribu en África, ¿sí? A una tribu en África. Fue y le preguntó a los de la tribu, ¿sí? Le preguntó, venga, hablando precisamente de este tema de la teoría de género, decía, un hombre se puede transformar en una mujer, un hombre puede ser una mujer, y todos se reían y se reían ahí entre ellos. Pues el traductor les decía, ¿no? Y uno de ellos le empezó a decir, vea, el hombre tiene unas actividades que la mujer no puede hacer. Ellos decían no puede, ¿sí? Ajá. Y la mujer tiene unas actividades que el hombre no puede hacer, ¿sí? Fíjate que es bien interesante, porque también el hombre reconoce la labor de la mujer como una labor única de la mujer. Y la mujer reconoce, bueno, en ese contexto, en esa tribu, una labor del hombre que solo el hombre puede hacer. Ahora, nosotros decimos, no quiere decir que no pueda, ¿sí? El hombre puede hacer lo mismo que la mujer, menos parir, ¿sí? Y la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Ahora,
quiere decir que ese es el orden, quiere decir que así es como debe funcionar. Espérate, porque mira qué ha pasado, por ejemplo, con la sociedad que hoy en día tenemos, amor, en una sociedad donde le han dicho al hombre y a la mujer que deben competir porque es que son iguales. Y nosotros no decimos que es que no son uno. Nosotros sabemos que el ser humano es uno, el hombre, la mujer, todos somos uno, desde lo que Desde el realmente somos, complemento. desde la energía, desde el alma que somos, ¿sí? Pero un ser que se está manifestando en un hombre, en un cuerpo de hombre, no es igual a un ser que se está manifestando en el cuerpo de una mujer. ¿Y qué pasa? Mira lo que vemos hoy en día con la sociedad. Vemos una sociedad totalmente disfuncional, donde el hogar, donde el núcleo mismo del ser humano, que es la comunidad, está totalmente destruida, distorsionada. Se perdió por completo, ¿sí? Porque entonces, claro, ya nadie quiere o no se sabe cómo construir esa unidad a partir de la dualidad, porque es que es a partir de eso que se construye la unidad, ¿sí? Venga, listo, yo estoy en un cuerpo de hombre, yo voy aprendiendo y voy comprendiendo cómo funciona mi energía, cómo funciona mi labor, mi rol. La mujer va comprendiendo cómo funciona, cómo labora. Y, por ejemplo, lo que hace la mujer, lo que hace Claudia, yo lo reconozco como una parte de mí manifestándose. ¿Sí? Entonces yo no tengo que estar metiéndome a hacer lo que dice Claudia porque es que yo sí puedo, yo también puedo. O Claudia también no tiene por qué estar metiéndose en lo que yo supuestamente estoy haciendo o me corresponde porque es que ella también puede. No, porque es que ella lo puede y lo está haciendo a través de mí. Y yo puedo y lo estoy haciendo a través de ella. Pero claro, eso amerita una labor de conciencia, ¿sí? Una labor interior, de reconocernos, de investigación, de reconocernos lo que realmente somos, qué significa, qué es la energía femenina y masculina, ¿sí? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Y un proceso de muerte también. También. Que deben morir muchas cosas, mueren las creencias, y cuando hablamos de muerte nosotros hablamos de transformación, ¿sí? Eso es muerte. Mueren las creencias, mueren gran fragmentos del ego, porque no voy a decir que pues ya murió el ego por completo, pero se va dando este proceso de disolución del ego, ¿no? Paso a paso se va fragmentando y van muriendo aspectos del ego. Claro, a través de la investigación. Fíjate, por ejemplo, que uno va investigando y resulta que entonces uno empieza a observar su historia y la información que tiene, y uno empieza a darse cuenta que resulta que a uno, la mamá de uno le decía toda la vida que es que trabaje, por ejemplo, para que ningún hombre la mantenga, ¿cierto? ¿Alguien le decían eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hacer esa investigación, claro, entonces la mujer de pronto se da cuenta, por eso es que yo me consigo hombres que yo tengo que mantener, ¿sí? Porque la orden es que yo tengo que trabajar para que ningún hombre me mantenga, ¿sí? Pero yo quiero tener una relación. Entonces, si la orden es que nadie me puede mantener, entonces yo lo tengo que mantener a él, ¿sí? Entonces, fíjate, ahí entonces, en esa investigación, por ejemplo, uno puede encontrar esa información y puede empezar a darle respuestas a la mente y empezar a hacerlo diferente, ¿sí? Venga, espérese, pero ¿qué significa eso supuestamente de ser mantenido? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Listo, la parte económica. Y venga, y lo único que yo tengo para dar es la parte económica. Yo me acuerdo alguna vez, un gran maestro le preguntaba a la mujer, ¿sí? ¿Qué tiene usted para dar que no sea su cuerpo o su dinero? ¿Sí? ¿Qué tiene usted para dar que no sea su cuerpo o su dinero? Y qué complicado, especialmente con la mujer, qué difícil era para las mujeres que escuchaban esa pregunta poder responder algo. ¿Sí? Qué interesante, es que era muy interesante verlo. Era muy interesante verlo, ¿sí? Y claro, el hombre también. ¿Qué tiene usted para dar que no sea su cuerpo o su dinero? ¿Qué tiene usted para dar? Y qué complicado también para el hombre poder encontrar aquello que supuestamente tenía para dar, ¿sí? Y eso nos debe llevar y nos lleva y nos acompaña a un proceso de investigación profundo. Empezar a mirar, venga, ¿qué pasa? ¿Qué es la información que yo tengo en mi mente que no me estoy permitiendo reconocerme en la labor del otro? Porque no estoy reconociendo mi propia labor, no me estoy reconociendo a mí mismo. Me encanta.
Me encanta este tema y es muy profundo. Yo siento que tiene también muchas ramas, como decíamos, está la relación de la parte laboral, está la relación con el dinero, está el proceso de la relación de pareja como tal. Y, y hay mucho por profundizar y más que nosotros siempre invitamos, ¿no? Observen, observen. Más siento que también ya es momento de empezar a llevarlo a otro nivel, ¿no? Ujú. Listo, observé esto, identifiqué esto, ¿y ahora qué hago con esto? Eso pasa muchísimo, me pasa mucho, muchas veces mis amigas o, ay, mira, vi el live, ustedes dijeron eso, eso. ¿Cómo se hace Ujú. eso? Ujú. ¿Cómo puedo hacer eso ahora? Listo, para eso está la escuela. Nosotros no solamente compartimos a través de la escuela Tribu Solar estos envíos, sino que también están los procesos de los talleres, conferencias, las modulaciones. Ahí es donde realmente entregamos instrumentos y elementos a profundidad, donde ya hay un proceso también más directo, donde se puede interactuar, hay preguntas, todo eso, y es muy rico poder aprender todo esto y ponerlo en práctica. No solamente llenarse de información, sino realmente ponerlo en práctica. Claro, empezar a accionarse. Ahorita que hablábamos Accionarse. de la nueva acción, ¿no? Empezar a accionarse. ¿Cómo me puedo accionar? Entonces, fíjense en el ejemplo que dábamos. En su investigación, dentro de su competitividad, empieza a observar, empieza a investigar, investigar, investigar qué información encontró y cómo se puede usted accionar de una manera diferente que le dé un resultado diferente a través del cual usted pueda aprender. Por eso nosotros hablamos de hacer las cosas de una forma diferente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando usted hace las cosas de una forma diferente, usted va a tener un resultado diferente que le va a dar una información diferente de la cual usted puede seguir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, listo, usted ya se está accionando, ya está teniendo resultados, aprenda de esos resultados. ¿Sí? Fíjese, a ver, esto que me está llevando, esto, ¿cuáles son los resultados que estoy teniendo aquí en mi hogar, por ejemplo? ¿Sí? Esta dinámica de la competitividad, ¿qué resultados está llevando a mi hogar? A nivel biológico, a nivel económico, a nivel relacional, ¿sí? Mucha gente, recuerden que nosotros aquí laboramos y hablamos muchísimo de la integración de todo. La vida del ser humano es una vida holística. Entonces, por ejemplo, ¿hasta qué punto ese síntoma crónico que usted tiene o ese síntoma crónico que de pronto tiene su compañero o su compañera se puede ver reflejado a través de ese proceso de competitividad y que usted ni siquiera se ha dado cuenta? ¿Mm? ¿Cómo podemos empezar a mirar esos resultados asociándolos con lo que estamos viviendo? ¿Y cómo lo podemos empezar a hacer de una forma diferente? ¿Sí? Entonces resulta que usted empieza a darse cuenta que hay una competencia, por ejemplo, en la parte económica. Bueno, entonces usted cómo lo puede hacer diferente. ¿Cómo puede empezar a hacer las cosas de una forma diferente? Ah, no, entonces tengo que renunciar para no poder seguir compitiendo. No, espérese. ¿De qué manera usted está compitiendo? Porque es que, o sea, Es que usted puede ganar más que su claro, y sin compañero, estar pero sin estar en compitiendo. Es que competencia, ese es el punto. entregando su 100. Exacto. ¿Por qué? Porque es que es la intención. Acuérdenos, hemos hablado mucho y seguiremos hablando de la intención, no de la forma. ¿Sí? Usted puede ganar, lo que dice Claudia, usted puede ganar más que su compañero y aún así no estar en competencia con su compañero. Sergio, ¿y cómo se hace eso? Bueno, primero mire a ver usted cómo está en Primero compita, competencia. Claro, primero mire cómo está su competencia, cuál es esa competencia. ¿Sí? Entonces resulta que no sé, venga, estamos viviendo en una casa y yo quiero vivir en una casa más grande, pero resulta que, no sé, mi compañero, pues lo que gana gana mi menos. compañero, pues no da para eso. Entonces, ay, pero es que usted, no, entonces tranquilo, si no se puede, si usted no puede, entonces yo asumo esto, yo pago lo de la siguiente casa, entonces yo voy a ser la que va a digamos, a pagar el alquiler o a sostener entonces esta parte del hogar porque no puedo. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿Cómo se siente ¿cómo se usted con siente eso usted con también? eso? ¿Cómo se siente la otra persona? Pregúntele. Sí, Porque también dentro de esa competencia la otra persona puede decir no, no, o sea, puede llegar a ser humillante para, si es un hombre, en el caso de los hombres uh-huh, pasa mucho, ¿no? uh-huh. Como que pensar que la mujer va a dar más o algo así, no. Entonces
también eso es competencia, ¿no? Claro. ¿Y qué resultados está llevando o qué resultados están dando, por ejemplo, el proceso de su hogar? Su compañero, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo responde su compañero o su compañera? ¿Sí? ¿Usted siente que hay un orden ahí? Resulta que hemos encontrado muchos casos donde nos dicen, por ejemplo, Sergio, mira, es que cuando yo conocí a mi compañero, él era un hombre exitoso, era un hombre que tomaba decisiones, de armas tomar, como dicen por ahí, de accionarse, y resulta que empezó la dinámica, yo empecé a ganar más, y él empezó a anularse. Y él empezó y empezó a volverse así, que ya no habla o ya no toma decisiones, totalmente débil, y yo no quiero eso. Entonces nos hemos encontrado con una cantidad de situaciones donde la mujer quiere divorciarse, quiere separarse, por ejemplo, porque ve esto y no se da cuenta que también es responsabilidad de ella, también de él, es responsabilidad de ella, o ella tiene una responsabilidad en esto que está pasando, por ejemplo, con su compañero, precisamente por la dinámica de la competitividad. Ah, pero es que Sergio, yo no quiero competir, sí, pero lo están viviendo así. O tu compañero lo está viviendo así. Entonces, venga, ¿cómo funciona esto? Porque se supone que somos compañeros, se supone que estamos en una relación. Nos estamos acompañando. Claro, porque si no, entonces, pues, búsquese un socio y ya, pare de contar, ¿sí? Un roommate, como dicen, ¿sí? Búsquese un roommate, compartan gastos y listo. Y ya, yo gano más, entonces yo tengo un televisor más grande en mi habitación, o yo puedo salir a comer, yo pido domicilio, a usted le toca cocinar, y bueno, está perfecto. Roommates. Pero si van a ser compañeros, si están viviendo dentro de una relación, pues entonces venga, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa que mi compañero o mi compañera se está viendo afectado? Ah, no, pero es que eso es problema de él. Sí, también, sí, es responsabilidad de él, pero también es responsabilidad mía, porque pues somos compañeros, ¿no? Claro, y uno puede hablar y debe haber claridad en la En comunicación. la comunicación. Y también, en ese orden de ideas, eso lo podemos ver en cualquier otra relación, ¿sí? En cualquier otra relación. Entonces, con los hijos, con los Los amigos, hermanos, a mí con me los pasaba un hermanos. montón con mi hermano, como ese proceso de competencia, pero es muy interesante porque, pues yo ahora me pregunto, ¿y yo por qué competí? Pues, o sea, como que no encuentro una razón, inconscientemente seguramente por el reconocimiento de mi mamá, Ujú. por el amor de la mamá, por la atención, ¿sí? Más es como, no sé, un proceso que estaba ahí Ujú. y que marcó mucho el proceso de mi infancia, por Claro, ejemplo. y que afectó muchísimo tu proceso y seguramente el de tu hermano. Entonces aquí también yo siento que es importante empezar a reconocer, pues, el amor, el amor realmente Y que debe haber en una relación. a reconocer también que cada ser es esencial, o sea, cada ser tiene su toque, cada ser tiene su esencia, ¿no? Hacerlo desde el amor, hacer las cosas desde el Ujú, amor, ¿sí? Porque claro, a ver, si dentro de la competencia usted va ganando, entre ujú. comillas, ¿cierto? Usted no es el que se está viendo afectado, entre comillas, negativamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hubo? Venga, vamos, vamos. Es el que, el que no se está viendo afectado negativamente, pues es entre comillas muy fácil como simplemente seguir haciéndolo y ya, ¿sí? Pues, y ahí es donde nosotros vemos el tema de la compasión, de la empatía que llaman, ¿no? Pero no empatía desde querer meterse en los zapatos del otro, sino empatía en reconocer pues que si estamos en este ejercicio, que si hay una relación, cualquiera que sea la relación, pues la idea, ¿no? Es que podamos avanzar y evolucionar como seres humanos. ¿Mm? Aquí nosotros, vean, esta escuela, todo lo que nosotros hablamos desde esta escuela, es desde el principio del amor fraternal entre los seres humanos. Venga, ¿qué pasa si empezamos a vivir las cosas desde el amor, empezamos a accionarnos desde el amor? Si en usted no hay ni siquiera la más mínima pizca de voluntad de aprender a vivir desde el amor, pues nada de esto va a tener sentido para usted.
Nada de esto va a tener sentido para usted. Es más, el sentido lo va a tener ser competente y ganar la competencia, o sea, ser el mejor, ¿sí? Y toda su atención y todas sus energías la va a enfocar y seguramente la estará enfocando en ser el mejor, ¿sí? En ganar la competencia. Pero venga, ¿y si lo hacemos de una manera diferente? Y si lo hacemos desde el amor, desde la compasión, ¿sí? Desde reconocernos como uno, ¿sí? Venga, espere, porque hay un desorden acá, se está dando un desorden, se está dando un desorden. ¿Por qué? Porque no he podido aprender de mi propia competitividad, no he podido reconocerme en el otro, porque no he podido reconocerme a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos diferente? ¿Sí? Y ciertamente el ego se va a revolcar, porque ese alimento para el ego pues ya no va a estar más ahí. ¿Mm? Esa sensación placentera que se genera, ¿sí? Cuando el ego se alimenta, pues ya no